Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Amén. Vamos a dar inicio al estudio del libro de San Juan. Vamos a leer los versículos que habíamos leído o estudiado, ¿no? Que son del 1 al 12. ¿Todos tienen? Dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Amado Señor, en esta mañana, usa mis labios, Padre, para que seas tú, precioso Espíritu Santo, iluminando esta enseñanza, Señor, y poder exponer a tu pueblo tu verdad, Señor, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Alabado sea el Señor. Recordamos, mis amados hermanos, que estábamos estudiando el libro de San Juan. Recordemos que el apóstol Juan aquí describe a Jesús como el Verbo hecho carne, ¿verdad? Lo había también descrito como la luz verdadera. También lo había descrito que Él es el que alumbra todas las tinieblas, porque Él es la luz que viene a los hombres. Siempre les recuerdo que donde hay luz se puede ver, y donde no hay luz el hombre camina en tinieblas. Y así habíamos caminando a través de este estudio, habíamos llegado hasta el versículo 12, ¿no? Donde todos los que lo recibieron, a todos aquellos que el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos tienen esa potestad. ¿Por qué? Porque muchos rechazan al Hijo de Dios y no quieren que sus obras sean iluminadas, porque sus obras son malas, dice la palabra del Señor. La luz vino al mundo, pero ellos ¿qué amaron más? Las tinieblas. Eso nos enseña la Biblia. Bueno, y aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a proseguir, mis hermanos, con el versículo 13. Dice la palabra del Señor: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién nos quiere dar a comprender esta cita bíblica, mis hermanos? Que la salvación proviene del corazón de ¿quién? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. De Dios, mis hermanos, porque dice que esto no es de sangre, porque muchas de las veces nosotros decimos, no, como mi mamá es evangélica, yo soy evangélico. Muchas de las veces nos han enseñado así: mis hijos son nacidos en cuna evangélicas. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? ¿Verdad? Pero realmente Dios tiene hijos que son engendrados de parte de cuando uno llega al nuevo nacimiento. No porque mi hijo está detrás de mí de lo que yo creo, que nosotros como padres le enseñamos. Ese es el privilegio que tienen nuestros hijos y muchos no valoran. Nosotros le enseñamos ¿qué? La palabra de Dios, para que sus ojos en algún momento que el Señor toque su corazón sean abiertos, mis hermanos. Ese es el privilegio que tienen nuestros hijos, de nosotros como padres enseñarles la palabra de Dios. Porque muchas de las veces nosotros hemos venido de hogares que no nos hablan de Dios. Y si nos hablan de Dios, por sus tradiciones. Andan a la iglesia, tienen que hacer catecismo, tienen que hacer la primera comunión. Yo creo que todos pasamos por eso, por esa etapa. Y yo siempre decía, desde pequeño, aunque mis padres me obligaban, nunca me nací a estar en esa iglesia. Créanlo así.
porque veía tantas cosas que a lo que ya leo las Escrituras son abiertos nuestros ojos. Porque algo que detesta a Dios es que el hombre se cree imágenes. Es algo que abomina a Dios, pero cuando ya usted comienza a escudriñar la palabra, nos damos cuenta, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí? Como dice en la enseñanza en el versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es que yo vengo a Cristo porque yo quiero, porque yo tengo el valor, la fuerza. Ustedes van a la iglesia porque ya, pero yo cambio solito, yo soy de Dios. Y al cielo no se llega por nuestras fuerzas. Al cielo se llega creyendo en nuestro Salvador Jesús de Nazaret. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obra, para que el hombre no se gloríe. Y eso pasa en la actualidad. Yo ayudo a mucha gente, cree que es en su fuerza, pero esto no es voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios. Y algo nos habla, a mis amados hermanos. Ezequiel nos va a dar un poquito de luz. Alabado sea el Señor. Ezequiel capítulo 36. Siempre lo hemos nombrado aquí, pero en el estudio nos lleva a eso, a volverlo a leer, mis hermanos. Ezequiel capítulo 36. Vamos a dar lectura, versículo 23, de 25 al 27, para que podamos ver. ¿Tienen? Capítulo 36, versículo 23, y ahí me salto al 25 al 27 para no profundizarme mucho, pero ¿a dónde nos va a llevar el Señor? ¿Tienen? 23. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que soy yo el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Y el 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto viene del corazón de Dios, mis hermanos. ¿Y a dónde nos llevaba eso? Recordemos que el Señor Jesucristo se encontró ¿con quién? Con Nicodemo, ¿verdad? Y nos vamos a Juan. Juan, capítulo 3, versículo del 6 al 8. ¿Todos tienen? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso nos muestra, mis hermanos, el pasaje de lo que hablaba Ezequiel, cuando nosotros somos rociados con agua limpia, cuando el Señor lava nuestras inmundicias, porque nosotros somos, ¿qué somos, mis hermanos? O en ese entonces, pecadores. Aunque somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Esa es la diferencia, mis hermanos. Entonces, nos está enseñando el Señor que la salvación es absolutamente ¿de quién? De Dios, mis hermanos. Y eso nos va a hacer recordar un pasaje que también lo habla Pedro. Y vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. ¿Tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho ¿qué? Nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada
y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos el 5, ¿no? Que soy protegido, ¿por quién, mis hermanos? Por el poder de Dios mediante la fe, para que la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Se da cuenta, mis hermanos, quién nos guarda? Podemos leer también Santiago 1, 16, 18. Mi hermano, si tiene de lectura, y para avanzar rápido el estudio. Pablo le dijo a Santiago: amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo, por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. Amén. Y ahí voy a cerrar con este versículo. En primera de Pedro misma, 1:23. ¿Tienen? Ahí donde nos queríamos llegar. Pero mi hermano, qué bueno que dio también esa cita para fortalecer. ¿Tienen? Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Somos renacidos, mis hermanos, mediante la palabra de Dios. Por eso que esto no es de hombre, este es un regalo de Dios que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros que estamos aquí, mis hermanos. Nosotros, siendo pecadores, Él nos eligió. Porque muchos dicen: yo lo elegí, yo lo busqué. La Biblia me enseña que ningún hombre busca a Dios. Porque el Señor dice que Dios los ha elegido a nosotros. No nosotros a Él. Dios nos ha elegido. Y si lo amamos nosotros, es porque Él nos amó primero. Entonces, vamos conociendo, mis hermanos, que la salvación viene del corazón de Dios. Y Jonás, desde el vientre del pez, ¿qué dijo? La salvación es de Jehová. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos enseña de lo que muchas de las veces nosotros escuchábamos otras cosas allá afuera? No, que yo elijo, yo decido. No, el Señor nos lleva a esa elección porque Él ya nos eligió, mis hermanos. Efesios dice que desde antes de la fundación yo te elegí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuán regalo precioso nosotros tenemos? Y muchas de las veces queremos despreciar. Miren cómo el Señor nos va enseñando, mis hermanos. Entonces vamos a ver Tito 3:5. ¿Tienen? ¿Algún hermano Mario? ¿Me dé lectura? Tito 3:5. Dice la palabra de Dios: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, queda comprendido que la salvación es absolutamente y viene del corazón de Dios. Y con esto cierra esta cita bíblica. En Romanos está más que entendible. Romanos capítulo 9. Vamos a dar lectura del versículo 16 al 18 para que esto quede, hermano, ahí. Romanos 9, del 16 al 18. Cuando todos tengan, me dicen amén. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué, mis hermanos? Misericordia. Miren lo que dice el 17. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuán grande es la misericordia de nuestro Señor? Que ese regalo precioso nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos valorar como hijos ese regalo precioso, mis hermanos. No despreciemos cuando usted le regala un reloj o algo a su hijo. Usted le dice: cuídalo. ¿Por qué? Porque el papá le está dando ese regalo y él tiene que valorar ese regalo. Nosotros nos ha dado Dios ese regalo precioso para que nosotros podamos valorarlo. Muchos dicen: ese regalo se pierde, pero mi hermano hablaba eso, que los dones son
irrevocables. Los dones son irrevocables. Muchas personas dicen, la salvación se pierde. Los dones son irrevocables. ¿Y qué dice Efesios 2:8? Por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿Y esto qué es? Alabado sea el Señor. El verdadero Hijo de Dios, mis hermanos, la salvación no se pierde. Porque cuando nosotros conocemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, mis hermanos, Él nos va a guardar. Él guarda a sus hijos, ¿o no? Porque dice, Él guarda a sus hijos y el maligno no le toca. Alabado sea el Señor. Vamos, mis hermanos, al versículo 14, que dice el versículo 14 de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, Cristo, ¿qué se hizo, mis hermanos? Carne y habitó entre nosotros. Él siendo Dios, ¿qué se hizo? Humano. Y nosotros los humanos queremos ser Dios. Tremendo, ¿no? Y Dios se humilla para hacerse en la condición de nosotros. Porque Él se humilló, mis hermanos. ¿Por amor a quién? A nosotros. Pero hoy, muchas de las veces, el hombre quiere engrandecerse, quiere ser Dios. Y eso a Dios no le agrada. Porque dice el Señor que la soberbia y el orgullo, ¿a dónde lo tiene el Señor? De lejos. Pero al humilde, aquel que reconoce que necesita un Salvador, que necesitamos un Salvador, Él lo tiene cerca, mis hermanos. Y algo que quiero compartir, miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en Filipenses. Nos vamos a Filipenses para que podamos comprender esta parte. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 9, para que se nos quede grabado esto en nuestro corazón, mis hermanos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a hombres, y hallándose en forma de hombre. ¿Qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Él aquí nos ha dado un ejemplo. ¿Cómo Él se humilló? Siendo obediente, mis hermanos. Porque muchas de las veces somos rebeldes, no queremos obedecer. Pero el Señor Jesús nos da un claro ejemplo. Él cómo se humilló, siendo obediente hasta la muerte de la cruz, mis hermanos. Algo que nos deja para nosotros como hijos de Dios, que también tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que es expuesta al pueblo, a cada uno de nosotros, para que a través de ella nosotros seamos transformados, mis hermanos. Ese es el propósito de que cada martes, cada jueves, cada domingo que nos sentamos aquí, es para que nuestro corazón siga siendo renovado, siga siendo transformado. Porque ¿quién cambia al hombre, mis hermanos? Es Cristo, a través de su palabra, donde el Espíritu Santo se mueve, mis hermanos. A veces nosotros no queremos creer. Es a través de la palabra, mis hermanos, que nosotros somos salvos. ¿Por qué cree que el Señor nos enfatiza que prediquemos el Evangelio? ¿Y cómo comienza este libro? Acuérdense que yo les dije que el ministerio de Juan el Evangelista, como decía mi hermano Juan el Bautista, como muchos lo conocemos, era de pregonar ¿a quién? A Cristo. Y muchas de las veces nosotros hagámonos esta pregunta, me incluyo, ¿estamos predicando el reino de Dios, mis hermanos? ¿Estamos predicando el reino de Dios? No solamente de venir a sentarnos acá. Decía un amigo, se llenan del conocimiento y explotan aquí mismo, porque uno quiere ser mejor que el otro. En cambio, allá siguen en la oscuridad.
En las iglesias se pasan peleando y allá afuera mucha gente se va al infierno porque no hay quien les predique. Nosotros tenemos que ser parte de lo que el Señor nos muestra a través de este Evangelio, de que nosotros también podamos compartir la palabra con aquel que no ha oído su palabra, mis hermanos. Que eso quede en nuestros corazones. Mire que Cristo se humilló, Él siendo Dios, no a que aferrarse como Dios, sino se humilló. Que en nosotros haga eso en nuestros corazones, mis hermanos. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Entonces vemos, mis hermanos, que la humanidad y la deidad se unieron en Él, en una manera humilde. Él entró en la vida y el ambiente humano, con todas las limitaciones de la experiencia humana, con todas las limitaciones, mis hermanos. Él siendo puro, sin pecado, mis hermanos, Él anduvo en medio de nosotros, mostrando que Él es la luz de los hombres, para que sus tinieblas sean alumbradas. Pero muchas de las veces, como hoy queremos seguir caminando en la oscuridad. Mis hermanos, todos estos deseos, todas estas cosas que el mundo nos muestra, mis hermanos, es pasajero. Nosotros tenemos que poner las cosas en las cosas de dónde, de arriba, dice el apóstol Pablo, para que nosotros podamos estar firmes. No, es que yo veo al hermano que está fallando, y siempre buscamos al que está caído. Siempre buscamos, ¿por qué no buscas a otro hermano? No, busca a otro hermano. Mira a Cristo, hermano. Y a través de Él veamos cómo estamos. Ahí vamos a ver. No te pongas a otro hermano, no, yo parece que estoy mejor que el otro hermano. Yo estoy mejor que el hermano de allá, yo estoy mejor que la hermana de acá. Mirémonos a través de Cristo cómo estamos. Así que, mis hermanos, esto nos va enseñando, como dice la palabra del Señor, limitaciones y de toda experiencia humana. Juan 3:17. Mi hermano Freddy de pronto me ayude. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El verbo hecho carne estaba en medio de nosotros, pero con un propósito, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito? De que el mundo sea salvo por Él. Pero el mundo no quiere. No quiere. Desde el inicio, desde el Génesis, ¿qué no ha hecho el Señor, mis hermanos? Ha mandado profetas, ha mandado hombres para que hablen de la palabra de Dios, hombres temerosos de Dios. ¿Y el mundo qué ha hecho? Los ha matado a los profetas, los ha apedreado, mis hermanos. Y así estamos hoy en la actualidad, mis hermanos. Así estamos en la actualidad. Se les predica la palabra, se les comparte el evangelio, pero ellos hacen caso omiso. Y va a dar tristeza aquel día que venga el Señor. Ahí va a dar tristeza porque ellos van a llorar, van a crujir de dientes, mis hermanos, por haber rechazado al Hijo de Dios, por haber rechazado al verbo hecho carne, mis hermanos. Porque aquí nos enseña la palabra del Señor. Vamos a ver Juan 9:5 también. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y San Juan 10:36. A quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís blasfema porque dije yo soy el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, mis hermanos. Cristo es el Hijo de Dios. Y Él nunca blasfemó porque ¿quién lo envió a Él? El Padre. Y el Padre daba testimonio ¿de quién? De Él. Este es mi Hijo amado. A Él oí, dice la palabra del Señor. Ahí vemos cómo el Señor, mis hermanos, nos muestra que el Verbo se hizo carne. ¿Y en dónde habitó? En medio de nosotros. Mientras que Cristo, como Dios, fue eterno y nunca creado. Acuérdense del capítulo 1, versículo 1 mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La expresión hecho carne confirma que Cristo adoptó nuestra naturaleza humana. Esa es la expresión que aquí pone el apóstol Juan, mis hermanos. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3.
¿Todos tienen, mis hermanos? Alabado sea el Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en últimos días nos ha hablado, ¿por quién, mis hermanos? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Cristo, mis hermanos, que predica Juan. Ese es el Dios todopoderoso, mis hermanos, el Verbo hecho carne. Alabado sea el Señor. Sin embargo, en la encarnación el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, como le decía, la deidad encarnada, mis hermanos, hombre y el Dios eterno, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Y qué más dice ahí mismo en el versículo 14? Vimos su gloria, dice, ¿verdad? Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué estaba relatando aquí Juan? Él vio, él fue testigo, mis hermanos, presencial, de vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde la vio? ¿Se recuerdan en la transfiguración? Vamos a recordar, alabado sea el Señor. Y eso lo vamos a ver, mis hermanos, en Mateo 17. Del 1 al 8. ¿Todos tienen? 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, quien está relatando, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. He aquí se les aparecieron a Moisés, a Elías, hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa lo cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien he complacido, a él oí. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y tuvieron, ¿qué, mis hermanos? Gran temor. Entonces se le acercó Jesús y tocándolo dijo: levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Algo nos enseña aquí, mis hermanos. Juan fue testigo presencial. Él vio la gloria de Dios. Y cuando él vio la gloria de Dios, ¿qué dicen que tuvieron? Y el pueblo: mándanos tu gloria, queremos ver tu gloria. ¿Se dan cuenta cómo aprendemos a través de la palabra? ¿Cómo nos enseña? Y si usted se da cuenta, cuando Dios le mostró la gloria a Moisés, lo guardó en medio de una hendidura, porque si no, se moría. ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidadosamente lo que pedimos. Tenemos que ver qué es lo que pedimos, porque si nosotros queremos ver la gloria de Dios, hermano, ese pueblo dice que esos discípulos tenían temor ver eso que estaba pasando, porque ellos vieron, él fue testigo, mis hermanos. Y algo más precioso también dice el Señor: este es mi Hijo amado, a él. La palabra es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, pero muchas de las veces nosotros no escudriñamos la palabra. La palabra es una sola verdad, mis hermanos, no hay dos verdades. Es una sola verdad para que nosotros podamos comprender. Dios nos cuenta un cuento, otro cuento, otro cuento. Desde el Génesis al Apocalipsis, Él dio una promesa y Él la cumplió, mis hermanos. Él mandó a su único Hijo para que nosotros a través de Él seamos salvos.
Pero hoy en día cogemos pedazos y dividimos la Biblia. Y ese es el gran error, mis hermanos, de dividir la palabra del Señor. La palabra del Señor es una sola, mis hermanos. No hay dos verdades, no hay tres verdades. Una sola. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Pero siempre digo yo, la palabra de Dios es pura. El corazón del hombre es perverso. Y cuando hacemos interpretaciones, hacemos a nuestra manera. Muchas de las veces queremos coger la palabra como plastilina, a mi gusto, y no es así. La palabra nos da duro, la palabra nos consuela. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a sentarnos, a escudriñar la Biblia. ¿Por qué? Porque cogemos un texto bíblico en medio de una carta y sacamos nuestra doctrina. Lo que el Señor nos enseña es algo diferente. Una carta, ¿cómo usted la comprende? Cuando la leo del principio al fin, comprendo qué es lo que me está diciendo la carta. Porque si me va a decir algo en el medio, saca el gato, pero acá me lo dice al principio, ¿por qué debo sacar al gato? Pero no comprendemos, saca al gato y usted no comprende. ¿Se dan cuenta? Por eso que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Una carta como la que tiene el apóstol Pablo, se la lee del principio al fin. Por ejemplo, Corintios hay 2 cartas y tenemos que comprender qué es lo que él decía a los corintios. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor nos enseña. La verdad es una sola. Y la verdad está en Cristo. Yo soy la verdad, dice. Alabado sea el Señor. Entonces vamos viendo quién vio la gloria. Juan. Vimos su gloria y majestad. Vieron los fulgores, mis hermanos. Y eso muchas de las veces ellos vieron los atributos de Dios. La gracia, la bondad, la misericordia. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 33. Porque el hermano va a decir, hermano, pero usted dice eso. Vamos a ver qué dice Éxodo 33. Cuando Moisés miren lo que dice Moisés, Éxodo 33 del 18 al 23. Presten atención, mis hermanos, para que podamos estar atentos y ya no decir cosas que no convienen, mis hermanos. Entonces Moisés dijo, te ruego que, ¿qué, mis hermanos? Ahora vamos a ver. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré que misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor le dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Vamos a seguir pidiendo la gloria del Señor. O otras veces mandan un fuego, que quieren irse al infierno. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, el Señor abre nuestros ojos a la verdad. Y eso siempre le pido a mi Dios, que me ayude a enseñar su palabra de una manera que la podamos entender. No soy erudito, mis hermanos, no soy como Sproul, como MacArthur, como esos hombres que estudian la palabra de Dios. Pero cada día intento hacer la voluntad de Dios. Cada día, procuro cada día, y debe de ser en cada uno de nuestros corazones, ser lo mejor para Dios. Aunque vamos a fracasar, pero no nos cansemos de intentar. ¿Quién ha visto a la hormiguita? Cuando la hormiguita va y usted la saca del camino, ella regresa. Usted la saca del camino y ella regresa. Usted la saca del camino y ella regresa y trepa a la pared. Yo he hecho eso, no sé ustedes. Yo lo he hecho, man. Y he visto la perseverancia de esos animalitos. Ellos siguen en lo que ellos se encaminan, lo que tienen. Y ese debe de ser nosotros, mis hermanos. Perseverar en el camino del Señor.
escudriñar su palabra, porque nadie nos va a engañar, mis hermanos. Nadie nos va a engañar. Cuando nosotros conocemos la palabra de verdad, Dios mismo va a iluminar nuestro corazón. Si hay alguien falta de sabiduría, pídale a Dios, dice la palabra del Señor. Y nos da que en poco, en abundancia. Sí, mis hermanos, alabado sea el Señor. Entonces vamos viendo que ya no vamos a pedir así nomás la gloria. No aprendamos tradiciones. Aprendamos a leer la Biblia y a saber lo que voy a pedir, a saber lo que voy a cantar. Ven, Espíritu Santo, ven. Si ya nosotros tenemos el Espíritu, ¿por qué pedimos el Espíritu? O yo me equivoco, mi hermano Marco. La Biblia dice clarito que nosotros cuando aceptamos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos. No voy a cantar esto porque no hay lógica. Voy a ver qué canto. No voy a seguir otras iglesias. Voy a seguir lo que dice el Señor. Voy a cantar himnos. Que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y alabado. Himnos, cánticos espirituales, salmos. No sigamos patrones de otra iglesia. Sigamos a nuestro Dios a través de la Escritura. Cuando nosotros le somos fieles a su palabra, mis hermanos, el Señor dice o no dice que va a exaltarnos. Él dice, mis hermanos, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Seamos fieles a la palabra, mis hermanos. Santo es el Señor. Unigénito también dice, ¿verdad? Unigénito. El término unigénito, único ser amado, por lo tanto se refiere a un concepto único de singularidad, de ser amado como ningún otro utilizó el término, para hacer hincapié en el carácter exclusivo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Él es el único, mis hermanos, el unigénito Hijo de Dios. Acuérdense de lo que hablaba cuando el hijo de Isaac, creo que Ismael. Acuérdense cuando él dijo a tu único hijo, pero ¿de quién hablaba? ¿Quién era el primero? Era Ismael, pero ¿a quién dio por sacrificio? A Isaac, ¿verdad? Entonces, Abraham, sí, perdón. Entonces, miren, mis hermanos, cómo nos va enseñando la Escritura. ¿Qué intimidad había? El único hijo. Esa intimidad que había Jesús con el Padre nos enseña muchas cosas, mis hermanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Esa intimidad ¿con quién? Con Dios, mis hermanos. Y yo siempre les digo algo que yo dije aquí como ejemplo. ¿Qué nos lleva a la intimidad? Un ejemplo, mis hermanos. Y esto es algo humano. Cuando nosotros conocemos a nuestra pareja, ¿qué nos lleva a la intimidad? Conocernos primero. Y ahí me hago de esas personas. ¿O no? Porque yo no creo que una mujer se va a contar de loco. Bueno, ahora el tiempo como está, no lo sé. Pero hablando en tiempo que diariamente habían valores en el ser humano. Por eso el Señor nos dice que nosotros lo conocemos y ¿a dónde lo vamos a buscar? En su intimidad. Mi intimidad es con los que me aman y a ellos haré conocer mi pacto, dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña el Señor, que nosotros tenemos que cada día buscar esa comunión, así como aquí Él es uno con el Padre. Acuérdense lo que le estaba diciendo, Hebreos 11:17, para poder fortalecer lo que estoy enseñando, mis hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 17. ¿Tienen? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía ¿a qué? A su único hijo. Pero vamos a ver, esto se empleó con referencia a Isaac, quien fue el segundo hijo de Abraham, ¿no? Ahora vamos a ver Génesis 16:15. Génesis 16:15, para que podamos comprender. ¿Tienen? Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael, al hijo que Agar le había dado. Y vamos a ver en Génesis 21, versículos 2 y 3. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado
que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Ahí está, mis hermanos, ese ejemplo, esa intimidad, como el Señor nos enseña. Él es el único, no porque Él sea el único, porque Abraham tenía dos, sino que Él era de la promesa. Alabado sea el Señor, lleno de gracia y de verdad, también dice en el versículo 14, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. De pronto Juan se recordó del Éxodo, porque muchas de las veces nosotros decimos, el Dios del Antiguo Testamento era cruel, era verdugo, porque mataba y mandaba a quemar, ¿verdad? Pero, ¿qué dice aquí el apóstol Juan? El verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver qué nos dice el Éxodo. De pronto él se acordó del Éxodo. Éxodo 34, versículos 5 al 7. ¿Tienen? Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, ¿qué? ¿Dios qué? Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad de la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Vemos o no vemos un Dios compasivo? ¿Vemos o no vemos un Dios lleno de gracia y de verdad? El apóstol Juan se recordó de la cita en Génesis, en Éxodo, perdón. Y ahí estamos viendo, mis amados hermanos, cómo la palabra del Señor nos enseña. Y Jesús, como Yahweh del Antiguo Testamento, ¿dónde se representa, mis hermanos? En San Juan. Por eso que Juan testifica que Él es el Hijo de Dios. San Juan, capítulo 8, versículo 58. ¿Tienen? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Se dan cuenta? Él es el gran yo soy. Cuando le dijo a Moisés: ¿y de parte de quién? Dile que yo soy. Y Jesús es el único que puede decir eso, mis hermanos. Yo soy. Por eso, mis hermanos, vemos a nuestro Dios. Y en Él está toda la plenitud y la deidad. Mi hermano Mario, Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Amén. La deidad, mis hermanos, hecho hombre. Dios hombre y Dios todopoderoso en un ser humano. Y ese es nuestro Dios. Vamos a ver el versículo 15, vamos prosiguiendo, mis hermanos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que venía después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. El testimonio de Juan el Bautista corroboraba la declaración del apóstol Pablo, mis hermanos, porque en él estaba la eternidad, el verbo encarnado. ¿Por qué? Como dice la cita bíblica, ¿verdad? Miren lo que dice, analicemos. Este es el que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan quién había nacido primero? ¿Quién había nacido primero, mis hermanos? Juan el Bautista, porque vino a ser el precursor de Cristo. Él nació primero, pero él le dice, pero él es
antes que mí. ¿Le está dando o no le está dando a lo que el apóstol Juan hablaba del verbo hecho carne? Él estaba corroborando con su testimonio que Jesús es eterno, mis hermanos. Él es antes de mí, Él es superior a mí. Y como yo decía muchas de las veces, hoy en día queremos dejar a un lado a Cristo y yo lo de acá, yo me gané 50,000 almas, somos instrumentos en la mano del Señor. Tú no te ganas ninguna mosca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que convence del pecado, ¿quién es? ¿El hombre o el Espíritu Santo? Entonces, ¿quién gana almas? El Espíritu Santo de Dios, obrando a través de nuestra vida como instrumentos de honra para Dios. Somos instrumentos utilizados por Dios, mis hermanos, porque somos nacidos de Dios. Entonces, mis hermanos, he visto cómo se vanagloria. Y dejamos a un lado a quién? A Cristo. Ustedes han visto en la parte, y vamos a seguir estudiando, ustedes han visto que Juan, él podía sentirse superior, pero él nunca. ¿Por qué él nunca? Le digo yo. Porque él ni siquiera dijo: yo soy Juan el predicador. Yo soy una voz que clama en el desierto. Pero acá nosotros somos yo acá. Me da tristeza eso. Porque no vemos humildad, lo que vemos en Juan. ¿Y qué dice en Juan la Biblia? Que no ha habido hombre como él aquí en la tierra. No ha habido. Miren cómo lo catalogan. Dejemos que Dios nos exalte, mis hermanos. Nosotros siempre humillémonos ante el Señor. Eso es lo que cada día nos enseña la palabra, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces vemos, mis hermanos, en lo que yo decía, ¿no? Él era el precursor de Cristo. Era primo de Jesucristo, era primo de Jesucristo. Era primo de Jesucristo. Él vino también como profeta. ¿De quién, mis hermanos? De Cristo, ¿verdad? Entonces eso está dando aquí Juan. Pero él era antes que él, estaba mostrando la eternidad de Jesús y daba testimonio de lo que el apóstol Juan estaba hablando en el versículo 14. Entonces ahora vamos a proceder a San Juan 1:16, mis hermanos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta expresión recalca sobre la abundancia de gracia que ha sido extendida por Dios a la humanidad, en especial a los creyentes, mis hermanos. Miren lo que dice Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 8. ¿Todos tienen, mis hermanos? Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Gracia sobre gracia. Una tras otra, mis hermanos. Una tras otra. ¿Cuántos hemos ido al mar? Muchos hemos ido de pronto al mar, ¿verdad? ¿Y cómo vienen las olas? Una tras otra. Y aquí el Señor nos enseña gracia sobre gracia. Y hermano, Dios es tan misericordioso. Efesios 2:7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Algo que no tenían los fariseos es esto, mis hermanos. Ellos no conocían el amor de Cristo.
Ellos solamente ahí donde dice, tenían conocimiento, pero no tenían el amor de Cristo. Acuérdense quién era Pablo. Pablo no decía que es fariseo de fariseo. ¿Y qué vemos ahí en Pablo? Su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. No por él, porque él tenía conocimiento, pero él no había conocido al Cristo de la gloria. Hasta cuando él se encontró en medio camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesús. Y él pudo decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ese fariseo pudo, aquí está, conocer el amor de Cristo. Pablo conocía el amor de Cristo. Por eso que él decía, todo lo que conocía, todo lo que tenía, él lo tenía por basura, con tal de conocer a quién, a Cristo. Entonces, mis hermanos, miren cómo es la gracia del Señor. Cuán grande y maravilloso. Es lo que no tenían los fariseos, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a ver Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo eso, mis hermanos, nos enseña el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor para su pueblo, mis hermanos? Que podamos crecer en el conocimiento, para que este pueblo sea uno, mis hermanos. Acuérdense que los discípulos eran de qué? De distintos pensamientos, distintos mundos. Allá habían celotes, allá habían también los que cobraban impuestos, de distintas maneras de pensar. Pero ¿quién los llevó a un mismo sentir? El Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra. Y es lo que va a hacer en cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Por qué? Dirá. Porque los que estamos aquí tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor, ¿o no? Tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo habla a través de su palabra a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos crecer y ser como Él, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a ver, mis hermanos, versículo 17 de San Juan. Vamos avanzando. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley dada a Moisés no fue una demostración de la gracia de Dios, sino su demanda justa de santidad. Dios diseñó la ley como un medio para demostrar la injusticia del hombre con el propósito de hacer evidente la necesidad de un Salvador. La ley nosotros ¿cómo la vemos? Como mala, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el diseño de la ley? ¿Por qué Dios estableció la ley? Para que el hombre pueda darse cuenta que somos pecadores y nosotros esa que no podemos cumplir la ley, ¿a dónde nos lleva, mis hermanos? ¿Quién cumplió la ley? Cristo. No tengan miedo, mis hermanos. Cristo. Acuérdense que dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y muchos sacan otras cosas de ahí, pero miren lo que dice clarito él. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Y como usted y yo no podemos cumplir la ley, ¿a quién busco? ¿Ante quién me arrodillo? Al que cumplió la ley. ¿Se dan cuenta? La ley hace que nosotros podamos conocer el pecado. Acuérdense que no había ley al principio. No había. Hacía el hermano con hermana, primo con primo y hecho un desastre, ¿verdad? Pero ahí el Señor introdujo ¿qué? La ley para hacernos ver el pecado. Antes aquí no decía nada. Usted se sentaba nomás. Pero ahora cuando vino la ley dice ahí, prohibido sentarse. Y si yo me siento, ¿qué estoy haciendo ahí? Transfiriendo la ley. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso que dice el apóstol Pablo, la ley no es mala, amo la ley, porque me hace ver lo sucio que soy. Y ningún hombre
Ningún hombre creado, mis hermanos, puede cumplir la ley. Nadie. No que el pastor, nadie. Porque el pastor también busca a Cristo. Porque él sí cumplió la ley. Por eso dice Gálatas, y vamos a leer, ¿verdad? Para que corroborar lo que estoy enseñando, mis hermanos. Gálatas 3. Gálatas 3, del 10 al 14. ¿Tienen, mis hermanos? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá. Si usted quiere cumplir la ley, usted mismo se va a despedazar, porque nunca lo va a cumplir todos los puntos de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y ahí vamos más adelante, del 21 al 26, más adelante mismo en el mismo capítulo. ¿Todos tienen? Entonces, la ley contraria a las promesas de Dios. Entonces, la ley contraria a la promesa de Dios, de ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Para dónde nos va a conducir la ley? A Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. 26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué nos enseña y por qué tenemos que ser como Pablo? Amar la ley, porque nos hace ver que necesitamos un Salvador. Porque el hombre que no reconoce su condición está diciendo que él puede por sí solo, ¿verdad? Pero nosotros hemos reconocido nuestra condición, que somos pecadores, que por más que quiera portarme bien, no voy a poder hacer la voluntad de Dios bajo mi mirada, bajo mis pensamientos, sino guardados en Cristo Jesús. Entonces, para que podamos ver, mis hermanos, que el Señor nos enseña. Romanos 3, del 19 al 20. ¿Tienen, mis hermanos? Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y el 20, porque por las obras de la ley, ¿qué dice, mis hermanos? Ningún ser humano será justificado, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es lo que les trataba de decir, mis hermanos. Si no hubiera habido ley, ¿qué sería de esta humanidad, mis hermanos? Por eso tenemos que amar la ley del Señor. La ley de Dios dice que convierte ¿qué? El alma, mis hermanos. Hace sabio al sencillo. Y podemos cada día aprender de la palabra del Señor. Así que cuando uno quiere decir que él quiere ser salvo por su medio, ¿ustedes qué le van a decir? Imposible. Imposible, mis hermanos. Ningún ser humano, grábeselo bien, ningún ser humano, como dice la Escritura, ha podido cumplir las obras de la ley. Ninguno. Cuando yo no puedo y de pronto pequé delante de mi Señor, vengo a mi Redentor. Perdóname, Padre. Y el Señor que dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo.
Él es mi abogado, Él es el que intercede por cada uno de nosotros cuando nosotros confesamos algo que ofende a nuestro Dios. Porque muchas de las veces ofendemos, pecamos contra Dios y nos callamos. Mientras nosotros callemos nuestros pecados, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro corazón se va a ir alejando de la presencia de Dios. Hay que confesar, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, como vemos la palabra del Señor, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5, del 17 al 21. ¿Quieren? Esa es la gracia de nuestro Señor. A través de Él vino, mis hermanos. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, ¿qué sobreabundó, mis hermanos? La gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Jesús. Hermano, ¿qué es lo que hace el Señor? De verdad que a veces nosotros creo que leemos la palabra y no la meditamos. Ver esto que hace el Señor en nuestra vida. Y a veces nosotros nos empecinamos, somos necios. Que Dios nos ayude cada día, mis hermanos, a ser perseverantes, a buscar su presencia, a llenarnos de su presencia, para que podamos nosotros conocer lo que Él quiere que nosotros seamos, mis hermanos. La voluntad del Padre está en su palabra, mis hermanos. Y si nosotros no leemos su palabra, ¿cómo podemos hacer la voluntad? No la vamos a hacer, mis hermanos, si no conocemos. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que estaba hablando de hace un momento. Esta expresión denota la intimidad, el amor y conocimiento mutuo que existe en Dios. ¿Se acuerdan del mismo Juan, el apóstol? Veamos Juan 13:23. ¿Se acuerdan del mismo Juan, el apóstol? ¿Qué intimidad tenía con Jesús? ¿Se acuerdan, verdad? Nos va a hacer recordar el mismo, ¿no? Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, ¿quién era este? Juan, el apóstol, ¿verdad? Estaba a la mesa reclinado ¿en quién? En el pecho de Jesús. Imagínense esa intimidad que había de Juan con el maestro. No escucho otro nombre de otro discípulo que haga esto. Solo de Juan, el discípulo que más amaba, ¿no? O sea, miren cómo nos va enseñando el Señor esa intimidad. Vamos a ver también Juan 16, del 22 al 23. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, Él lo dará en mi nombre. El nombre del Señor está conectado al Padre, mis hermanos. Y eso, por eso Él dice, nada, dice, todo lo que le pida al Padre os lo dará en ¿dónde? En mi nombre. Eso ve con la intimidad que hay en los dos, mis hermanos. Y vamos a ver lo que nos enseña, porque Juan quiso decir esto, todo lo que Jesús es, y explica quién es y qué hace que Él mismo se nombre como Dios, mis hermanos. Miren lo que dice San Juan 14, y aquí vemos clarito, mis hermanos, 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos
al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace. Entonces, mis hermanos, vemos que ¿quién daba a conocer al Padre? El Verbo hecho carne, Jesús, mis hermanos. Y nos va enseñando las Escrituras. Vamos a ver versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Este es el testimonio de Juan. Habíamos recordado que Juan era hijo de sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví, ¿verdad? Acuérdense que Juan vino como profeta también ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Recordemos también, mis hermanos, que Él vino a preparar el camino del Señor. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? Que Él es la voz que clama en el desierto, y todo el mundo lo tenía a quién? A Juan como el profeta, ¿o no? ¿Se acuerdan que habíamos leído anteriormente, mis hermanos? Entonces vamos viendo aquí en esta cita bíblica. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Tú quién eres? Alabado sea el Señor. Entonces, Él es el profeta del Dios Altísimo. Vamos a ver Lucas 1:76. Mi hermano Gilberto, de pronto que me ayude con la lectura. Lucas 1:76. Sí, amén. Y Lucas 1:32, ahí mismo, mi hermano Freddy. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Amén. Vamos viendo eso, mis hermanos. Esa diferencia que hay en esos dos versículos. El uno es profeta del Dios Altísimo. Y cuando hablaba mi hermano Freddy, hablaba de quién? De Jesús. De Jesús. Él es el Hijo del Dios Altísimo. O sea que el ángel estaba diciendo a María que Jesús es igual a quién? A Dios. Esa es la diferencia para que podamos ver cuando escudriñamos la Escritura, mis hermanos. Él es el profeta del Dios Altísimo, mientras que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y vamos viendo cómo el testimonio de Juan, porque a eso se enfocaba Juan el apóstol, mis hermanos. Acuérdense cuál era el propósito de este libro. ¿Cuál era el propósito del libro de San Juan? Yo lo leí, a ver. ¿Se acuerdan? En San Juan está, vamos a recordar, San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, mi hermana Adriana, para que podamos comprender a qué apuntaba Juan el apóstol, mis hermanos. Y uno de sus testigos era aquí Juan el Bautista. Sí, mi hermano. A eso apuntaba el testimonio de Juan el Bautista. Y este testimonio de Juan el Bautista fue dado en 3 días diferentes. Solamente yo voy a dar las citas bíblicas, mis hermanos, para que puedan leer en su casa, porque es bastante extenso, pero este testimonio de Juan fue en 3 días diferentes. El primero grupo fue Juan 1, del 19 al 28. Ahí vemos el primer grupo.
El segundo grupo está en Juan 1, del 29 al 34. Pueden ver, por lo menos ahí al principio. Y el tercer grupo está en Juan 1, y del 35 al 36. Vamos viendo que el testimonio de Juan iba direccionado a tres grupos. ¿Por qué pronuncio esto, mis hermanos? Porque en las tres direcciones, o en los tres grupos que estaba el Juan el Bautista dando su testimonio, ¿a quién exaltaba él? A Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él estaba dando testimonio de quién era Cristo, mis Quiere hermanos. presentar también a Jesús como Dios mismo. Acuérdense, cuando él estaba bautizando, dice: aquel que yo vea, el Espíritu Santo, ese es Hijo del Dios Altísimo, como dice mi hermano Freddy. Entonces, vemos que él, ¿quién lo envió a él? Acuérdense que un hombre fue enviado ¿por quién? Por Dios. Lo que estamos estudiando, Juan el Bautista se llamaba Juan. Entonces dice, ¿quién es un hombre enviado por Dios? Entonces, cuando Dios le dijo, cuando veas el Espíritu Santo posar sobre él, ese es el Hijo de Dios. Y él con qué convicción lo decía, ¿no? Porque esto que decía, he ahí el Cordero de Dios, porque él ya lo había bautizado, mis hermanos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, cuán preciosa es la palabra del Señor, cómo nos va enseñando. Y vamos aprendiendo, mis hermanos, que en la convicción de este hombre estaba él, porque él era un hombre enviado de Dios. Eso no tenemos que tener duda, mis hermanos, porque vimos al principio que su madre era ¿qué? Estéril. Y Dios, de lo imposible, hace lo posible, porque ese hombre ya fue profetizado que venía un hombre como Juan el Bautista, mis hermanos. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Entonces vamos viendo, mis hermanos, ¿no? Entonces están los tres grupos donde Juan exaltaba a Cristo, mis hermanos. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Vamos a ver también Juan 1:20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Confesó y no negó. Él desde un principio confesó. ¿Se acuerdan que dijo? El que es superior a mí. Él no es el Cristo. Él confesó, mis hermanos, porque él vino a dar testimonio de Cristo. Él no es el Cristo, él vino a dar testimonio de él. Él es una creación de Dios, donde el Señor lo tomó para que hiciese esa labor de ser el precursor de Cristo. Entonces él vino y confesó que la verdad, yo no soy el Cristo, mis hermanos, dice él. Algunos pensaron que Juan era el Mesías, por eso él decía, yo no soy el Cristo. Vamos a ver Lucas, capítulo 3, versículo 15 al 17. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El viento está en sus manos para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lucas 3, del 15 al 17. Cristo, término Cristo es equivalente en griego al nombre de hebreo para Mesías, mis hermanos. Muchos los tenían a Juan como el Cristo, pero él dijo que él no es el Cristo. ¿Sí? Vamos viendo el versículo 21, vamos avanzando. Y le preguntaron:
¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no soy. No, perdón. Entonces, mis hermanos, los sacerdotes le preguntaron, ¿eres tú Elías? Confesó, no lo soy. Pero ¿por qué ellos le preguntaban? ¿Qué pensaban ellos, mis hermanos? Vamos a ver ellos de pronto qué pensaban. Acuérdense de Malaquías 4:5. ¿Tienen? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor y grande y terrible. Pero miren lo que decía también el ángel que anunció el nacimiento de Juan en Lucas 1:17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres, de los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La cual indica que sería otra persona y no el mismo Elías. Elías, quien cumpliría la profecía, Dios envió a Juan, y tanto a él como Elías tuvieron el mismo tipo de ministerio, la misma clase de poder, y hasta las personalidades que casi eran similares, mis hermanos. Y eso lo vamos a ver para que podamos ver. Segunda de Reyes 1:8, mis hermanos. Estamos conociendo Segunda de Reyes 1:8. ¿Tienen? Miren qué tanto se parecían, por eso que le preguntaban con tanta insistencia, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué? Porque tenían una similitud, ellos también leían las escrituras, mis hermanos. ¿Tienen? Ellos le respondieron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuerdo ceñido a sus lomos, y él le dijo, ¿quién es? Es Elías Tisbita. Miren la vestimenta de él, ¿se parecía o no se parecía a la de Juan el Bautista? Por eso que ellos estaban confundidos. ¿Quién eres tú? Dinos, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Miren lo que dice Mateo 3:4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. ¿Tenía o no tenía un parecido, mis hermanos, a la vestimenta de Elías Tisbita? Por eso, mis hermanos, nosotros al escudriñar la palabra vamos viendo todo, mis hermanos. Pero él dijo, yo no soy Elías. Él tenía el mismo poder, el mismo ministerio, porque, hermano, Jesús lo pone a él, y él será grande. Él es grande, mis hermanos, porque él fue precursor. Yo le dije que los demás profetas, ¿a quién apuntaban? A Cristo, ¿verdad? Hablaban de Cristo. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Presentó a Cristo. Algo que ese privilegio tan grande que tenía, no porque él era sabio, como yo le dije, ni porque era más espiritual, era porque él iba a presentar a nuestro Señor Jesucristo, preparar el camino para que los corazones de los seres humanos o de la familia estén dispuestos, mis hermanos. Y en nosotros también esa es nuestra labor, de preparar el camino para que las familias que no conocen a Cristo estén dispuestas, mis hermanos. Esa es la labor de nosotros que tenemos que hacer como pueblo de Dios. No esperemos que alguien venga de afuera y enseñarnos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué esperamos que venga otro de afuera si nosotros lo podemos hacer si somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? A veces somos hasta avergonzados. No, es que aquí no se predica. No, aquí sí predicamos. Lo que pasa es que no nos alabanciamos, pero sí predicamos. Sí, todos tenemos ese ministerio, mis hermanos. Tenemos el ministerio de la reconciliación, lo dijo Pablo. Nosotros tenemos que llevar a las personas a que conozcan a Cristo y poderles predicar bien. Hay que saber evangelizar, no sigamos tradiciones. Que Cristo te ama, que Cristo te ama.
¿Quién lo lleva a Cristo? Yo estoy enseñando ahorita la ley. Tenemos que decirle que ellos han transgredido la ley. Hemos pecado contra el Dios Altísimo para que ellos puedan venir a Cristo con un corazón arrepentido. Eso tenemos que mostrarle, su pecado. Por eso que nos van a odiar. Pero si le doy un caramelo, ay, mi hermanito, Cristo te ama, ven que te soluciona, que chamán, que nuestro Dios es un Dios santo. Hemos aprendido así, hasta yo, hermana, también hacía lo mismo. Pero cuando ya comienzo a escudriñar la palabra del Señor, me enseña la palabra del Señor que nosotros somos transgresores, somos pecadores. Por eso el Señor dice, cuando todos pecaron, están separados de Dios. Y la única manera de nosotros estar al lado de nuestro Señor Dios Todopoderoso es a través de Jesucristo, cuando el hombre reconoce su condición de pecador. Porque si no reconocemos esa condición, mis hermanos, al infierno nos vamos con el amor, como nos predican siempre. Porque no reconocemos. Por eso que la ley está introducida para el ser humano venga a Cristo. ¿O qué predicaba Juan el Bautista? Ven, Cristo te ama. Ven, Cristo te ama. ¿O no leemos la Biblia? Arrepiéntete, manada de víbora. Ay, que duro, Juan. Él en su tiempo era, ahora ya no hay que ser así. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios es la misma, por eso yo siempre digo, hacemos la palabra de Dios como plastilina, a mi gusto. No, es que el hombre tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. No la palabra de Dios sujeta al hombre como le da la gana. Yo lo amo a Dios, pero en el pecado. Yo lo amo a mi Dios. Cuán equivocados estamos, porque así le enseñamos, así le predicamos afuera. No, que la hermana me dijo que Dios me ama. Ah, pero la hermana no le digo que tú eres pecador, que si no te arrepientes, hay un juicio. Hay un juicio. Eso es decirle la palabra. ¿Por qué cree que el Señor dice no nos van a aborrecer? Porque cuando usted le toca el pecado, ya no lo ven ni como vecino. Pero nosotros nos acomodamos a los vecinos. Y andan en su chupadera, en fornicación, en adulterio. Si no te arrepientes de tu adulterio, si no te arrepientes de tu borrachera y te apartas de eso, porque la Biblia dice que los que practican todas esas cosas no heredarán el reino de los cielos. La palabra de Dios es fuerte. Y por eso que odiaban a los discípulos de Cristo. Por eso que murieron muchos mártires de Cristo. Porque cuando ellos llevaban la palabra de verdad, los odiaban, los mataban, los echaban a los leones. Tenemos que ver, mis hermanos. El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Nos van a odiar, hermano, pero hay que predicar la palabra. Hay que predicar. Pero hermano, que Dios es amor, lo sé. Pero para que conozcas ese amor, lee desde el Génesis. Porque Él vino en el Nuevo Testamento, pero Él lo anunciaba el Génesis hasta cuando Él vino. ¿Y por qué Él vino? Por nuestra condición. Porque desde el Génesis dice que el corazón del hombre es malo y siempre anda atrás de la maldad. Da tristeza decir, hermano, pero no nos acoplemos. Digamos la verdad, mis hermanos. Somos atalayas de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que hay que anunciar el pecado al pueblo. Porque si no le dice, no le advierte qué pasa con la sangre de ese hombre o de esa mujer, va a ser demandada, mis hermanos. No nos callemos. Aunque nos odien, usted está aquí para agradar a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces vamos viendo, mis hermanos,
Vamos a quedar entre el versículo 22 y 23 y ahí creo que vamos a quedar por el tiempo, mis hermanos. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que nos demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta Isaías, mis hermanos? Juan citó y lo aplicó a él mismo. ¿Qué dice Isaías 43? Mi hermana Sandra. Isaías 43. Amén. Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto. Ya, otra versión que me diga que está más claro. A ver, mi hermana María. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada a nuestro Dios. Amén. Y él se enfocó a lo que el profeta Isaías había profetizado. Mateo, mi hermano Marco, Mateo 3:3. Para que podamos ver que él cita la palabra de Isaías, mis hermanos. Mateo 3:3, ¿no? Sí. Amén. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, la voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Amén. Eso no era lo que citó el profeta Isaías, lo estaba aplicando él mismo. Por eso yo digo, mis hermanos, la humildad, que no se presenta ni como persona. ¿Cuál es la humildad que nos está enseñando aquí Juan el Bautista? Él es la voz que clama en el desierto. Pero hoy, últimamente, no queremos ser esa voz. Queremos ser los principales. Queremos ser que si por mí yo te doy la verdad, ven acá, aquí está la verdad. No, nosotros tenemos que ser esa voz. Acuérdense que le dije en el estudio pasado que podamos aprender de este hombre, porque este hombre era un evangelista. Y vamos a aprender de él cómo es su ministerio, cómo debemos predicar la palabra. Vamos a aprender de Juan el Bautista, porque comienza este libro con Juan el Bautista. Lo pone como testigo Juan el apóstol, para que nosotros podamos aprender cuál es el ministerio de él y cuál es el de nosotros. Es de predicar a Cristo, que seamos humildes, que cada día mostremos a Cristo. ¿Qué dijo él? Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y podamos dar a conocer a Cristo en lo que nosotros hagamos. En todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, le damos la gloria a Dios. En mi trabajo, en su trabajo, en la universidad, tenemos que darle la gloria a Dios. Que su nombre sea honrado, que su nombre no sea vituperado, que su nombre no sea pisoteado, porque hoy en día así está la iglesia cristiana. Así estamos, mis hermanos. Somos una vergüenza para Dios, porque el nombre de Él es pisoteado. Por eso Él dice, por amor a mi nombre, no dice ni por nosotros, por amor a mi nombre, porque mi nombre es santo y me conocerán todas las naciones. Él es el que nos va a cambiar, Él es el que nos va a restaurar. Es su espíritu que nos lleva cada día a andar en su ordenanza. Que podamos ser fieles a la Escritura. En todo lo que hagamos, honremos a Dios. Si mi hermano va a Guayaquil, honre a Dios en su trabajo. Que puedan ver a Cristo a través de Él. Hermano, ya dejémonos de jugar al cristiano. Y podamos cada día, Señor, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos no tenemos familia sin Cristo? Y a veces no vienen ellos porque yo tengo un hermano. Yo me fui a hacer la terapia, me está haciendo la terapia en la mañana. Quería entrarle así para comenzar a hablar de Cristo. Y de una, 3 hermanos tengo que se escudan en el Evangelio. Y son hombres que no tienen piedad. ¿Se dan cuenta?
Y yo le dije a mi esposa, me cortó. Porque ya igual ya no pude ir más, pero me cortó. Sin yo preguntarle. Ahí donde digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque por malo testimonio, muchas personas ya no quieren oír a Cristo. Como decía mi hermano Marco, nos ha tocado un tiempo difícil. Porque compartir el Evangelio ya no quieren oír. Y eso son señales del tiempo que no, que Cristo viene pronto. Porque no va a haber un hombre que diga no me predicaron la palabra de Dios. Tenemos la televisión, la radio, las redes sociales, todo, pero hacemos caso omiso. Así que mi hermano, preparémonos para que nosotros cuando vayamos a predicar, vayamos con bases sólidas, a predicar el arrepentimiento de aquellos corazones perversos y malos, para que puedan ellos tener el perdón de sus pecados. Tienen que reconocer su condición, mis hermanos. Él no nos ama como somos, Él nos ama a pesar de lo que somos. Porque muchos dicen, que Dios te ama como eres. La Biblia dice en Proverbios que Él nos ama a los pecadores, porque son malos. Pero Él nos ama a pesar de lo que somos. Y mandó a Cristo, a su único Hijo, para que a través de Él nosotros dejemos de ser lo que somos. Eso nos enseña la palabra, mis hermanos. Cuando que vayamos a evangelizar, como la Biblia manda, mis hermanos. Que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Que podamos aprender, mi Dios, cada día. Ayúdanos, Señor. Quita toda cobardía que hay en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a ser valientes, Señor, esforzados, Padre amado, y que nosotros seamos un instrumento en tus manos para la expansión de tu reino aquí en la tierra, Señor. Te damos la gloria y la alabanza a ti, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén.